paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hay un pasaje en el libro de Salmos, en el capítulo 90, versículo 12, que dice el salmista lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es este versículo, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los cuales el mundo entero ha sido sacudido por un virus. Pero en estos tiempos es cuando cada uno de nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, los que hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de nuestros corazones, como el Señor de nuestro día a día, debemos traer a nuestra mente, a nuestro corazón y a la aplicación de este pasaje. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me hago las siguientes preguntas y me gustaría que también tú me acompañes a analizar estas preguntas y que tú des respuesta a ellas. ¿En qué ocupo la mayor parte del tiempo? Cada día me acerco más a vivir en su presencia. ¿Qué está impidiendo que esté yo en la presencia de Dios? ¿Por qué no soy constante de permanecer en Él? Estas preguntas yo me hacía y meditaba en cada una de ellas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay esos obstáculos? ¿O cuáles son esos obstáculos para podernos acercar delante de tu presencia? En este día vamos a ver el tema obstáculos para vivir en su presencia. Obstáculos para vivir en su presencia. Si gusta acompañarme al capítulo 119, versículos del 57 al 60. Salmos, capítulo 119, versículos del 57 al 60. Leamos. Mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Oremos. Padre, tu Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro corazón. Tu Espíritu Santo renueve aún el espíritu de nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo, quien es el que nos guía a tierra de rectitud, revele y muestre cuáles son esos obstáculos, esos tropiezos por los cuales no podemos estar en la presencia de Dios, no podemos permanecer en tu presencia. Ayúdanos. Enséñanos, Padre, a traer a nuestro corazón sabiduría, inteligencia, diligencia para contar nuestros días. Que cada día podamos presentarte lo mejor de nosotros y antes de acostarnos podamos sentir como tú nos dices, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en este día. Entra en el descanso, entra en mi reposo. Padre, te bendecimos y te exaltamos, porque tú tienes palabras de vida eterna y por eso es que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, para recibir esas palabras de edificación, para recibir esas palabras de aliento, de ánimo. Nuestro corazón está atento, nuestro espíritu está atento, nuestro ser está atento a lo que tú quieres hablarnos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles serán esos obstáculos para vivir en su presencia? Hemos visto a lo largo de algunas enseñanzas siervos de Dios que permanecieron en la presencia de Dios aún a pesar de lo que estaban viviendo, aún a pesar de lo que estaban enfrentando. Muchos de ellos
No tenían las facilidades que hoy en día tenemos. Vemos el caso de un Abraham que ni siquiera tenía una palabra escrita como tú y yo lo tenemos, aún en nuestros celulares, en nuestra computadora. ¿Cuántos no tenemos más de una Biblia impresa? Abraham, la palabra de Dios abundaba en su corazón y todo el tiempo él vivía en la presencia de Dios. Hoy en día vemos cómo el corazón, y no le hablo de cualquier persona en el mundo, sino de personas que teman al Señor, fácilmente muchos se desaniman, decaen. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro de 6 meses, ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios han caído en depresión, en desánimo? O lo peor de todo, han caído en una indiferencia a buscar la presencia de Dios, a valorar la presencia de Dios, a anhelar la presencia de Dios. Y ya no consideran importante el escuchar su palabra, el congregarse, aun cuando sea a través de medios digitales, y se han abandonado. ¿Cuáles serán esos obstáculos, esos tropiezos, para que tú y yo podamos vivir en la presencia de Dios? En el capítulo 119, versículos del 57 a 60, el pasaje que acabamos de leer, cuando yo leo y medito en estas palabras, me relata de una persona que vivía en la presencia de Dios. Y no solamente vivía en la presencia de Dios, sino que aún suplicaba. Es decir, tenía ese deseo ferviente de vivir en la presencia de Dios. Había una gran necesidad de estar con el Señor, así como ese aire que respiramos. Así también tú y yo tenemos que anhelar la presencia de Dios. Uno de los síntomas que ha presentado este nuevo virus es que las personas dejan de respirar. Es esa desesperación por querer respirar. Y muchos de ellos han muerto a causa de esta desesperación y que se bloquean sus pulmones, se bloquea sus tráqueas. Pero sabes una cosa, tú y yo tenemos que estar desesperados, suplicando ese aire de la presencia de Dios, ese anhelo de morar en sus atrios, ese deseo ardiente de subir al monte y escuchar el latir del corazón de Dios. El salmista en este capítulo tenía una gran necesidad de estar con Dios. El libro de Salmos es una manifestación clara de un hijo de Dios que busca y vive estar en la presencia de Dios. Yo le animo a que cada día, aparte de su lectura diaria, yo le invito a que estudie, medite en el libro de Salmos. En el capítulo 42, si gusta acompañarme, también del libro de Salmos, del versículo 1 al 11, dice la escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios se encuentran en esta misma condición, abatidos, desanimados, afligidos, temerosos? Pero mire, el salmista
El Espíritu de Dios derrama las siguientes palabras: espera en Dios, espera en Dios. Déjeme decirle que el primer obstáculo para que usted y yo podamos vivir en la presencia de Dios es que no sabemos esperar en Él. No sabemos aguardar en escucharle, en sentir su abrazo, en no soltarlo hasta que Él derrame consuelo, derrame paz, derrame ánimo, derrame esperanza, derrame sanidad. Usted recordará a Jacob. Dice la Escritura que él luchó con Dios. Y él tomó al ángel y le dijo al ángel de Dios: no te suelto hasta que tú me bendigas. No te suelto hasta que tú me bendigas. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Ese debe de ser nuestro anhelo. El primer obstáculo en la vida del Hijo de Dios para no estar en la presencia de Dios es que no sabemos esperar en Él. ¿Esperar qué cosa? Su paz, su descanso, su palabra. A veces el Señor nos dice no, a veces el Señor nos puede responder sí, a veces el Señor calla de amor por ti, por mí. Pero cuando Él calla, Él nos abraza, Él nos sostiene y aún en su silencio, Él nos ministra, Él nos alienta, Él nos edifica, Él nos fortalece. Pero tenemos que aprender a esperar en Él. Continúo leyendo en el versículo 5 del Salmo 42. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Cuando aprendemos a esperar en Él, no va a cambiar ese concepto, no va a cambiar ese valor, no va a cambiar ese fuego, esa pasión, ese anhelo de recibir su salvación. Y esa salvación es librarnos del peligro. Y muchas veces ese peligro es ese temor, esa angustia, ese miedo al porvenir. ¿Cuántos viven con temor y miedo al porvenir? ¿Cuántos se deprimen? ¿Cuántos se han angustiado? ¿Cuántos se han afligido? Pero cuando tú y yo esperamos en Dios, viene nuestra salvación, que es nuestro Dios. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Pero mire lo que dice la palabra: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Segundo obstáculo, cuando tú y yo olvidamos las palabras de Dios. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, cuando tú y yo la memorizamos, la palabra de Dios va a venir a nuestro corazón en el momento preciso. Él envía su palabra y da su fruto, por el cual Él envía a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra memoria. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás, dice Deuteronomio, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué importante es que tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros sentidos, que tu casa esté llena de la palabra de Dios, que tú te llenes de la palabra de Dios, tus sentidos van a ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios gobierna tu mente, gobierna tu corazón, gobierna tus sentidos, va a venir a tu corazón y te acordarás
en el momento de prueba, en el momento de aflicción, las palabras de Dios que son eternas. De tal manera que, segundo obstáculo para no vivir en la presencia de Dios, es que no nos acordamos de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos insistir en leer, en comer de la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando tú no comes un día, cómo te encuentras? ¿Cuál es tu estado? Algunos se encuentran enojados, algunos se encuentran tristes, flácidos, debilitados, cuando no nos alimentamos físicamente. Pero cuando tú y yo consideramos al Señor de todo nuestro corazón como nuestro primer lugar, cuando le amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, vamos también a amar su palabra. Vamos a querer llenarnos de él. Y cada día vamos a querer alimentarnos más, nutrirnos. Porque el día que no nos nutrimos nos sentimos mal. No sé si te ha pasado a ti, que llevas un calendario de lectura, un hábito de lectura de la palabra. Y un día que no lees, te sientes débil, te sientes desanimado, te sientes molesto contigo mismo. Llénate de la palabra de Dios. Por eso es que dice el salmista, me acordaré. Necesitamos acordarnos de las palabras de Dios. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Tercer obstáculo, cuando tú te abandonas, cuando tú dejas de buscar al Señor. Aquí el salmista nos dice que de día y de noche Dios manda su misericordia. De día y de noche le debemos de buscar. De día, de noche, de tarde. Necesitamos morar en su presencia. Independientemente de las actividades que tú tienes en el transcurso del día, tu pensamiento, tus fuerzas, tienes que estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que le leía el pasaje inicial. Enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mire, uno de los obstáculos es que hay un desconocimiento de quién es Dios. ¿Acaso no está escrito en Juan 14:16? Enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días de mi vida. El Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo. Por eso tú estás escuchando este mensaje. Por eso yo te lo estoy compartiendo. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios ha sido derramada en nosotros y ha soplado nuevamente aliento de vida. Dios no nos abandona. Dios no deja de pensar en ti y en mí. Estamos en sus manos todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Tú y yo en ocasiones desconocemos quién es Dios. ¿Y sabes por qué desconocemos quién es Dios? Porque nos hemos apartado de su presencia. Dice en Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Santiago 4:8. En ocasiones, cuando no le conocemos, cuando no tenemos esa relación con Él, le desconocemos.
te ha pasado? A lo mejor con tu cónyuge, con tus hijos, que llegue el momento en que los desconoces. ¿Desconoces por qué actúan así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensan de esa manera? Aún viviendo juntos, desconocías su pensar, su actuar, lo que realizaban. ¿Y sabes por qué es? Porque no hay tanta relación, porque no hay comunicación, porque no hay unidad. Y en ocasiones así pasa, cuando no tenemos esa relación íntima con Dios, pues llega el momento en que desconocemos su poder. Es cuando dudamos, aquellas personas que dudan, como dice la palabra, todos aquellos que dudan son como la ola del mar, que va y viene, que fácilmente se mueven, que fácilmente se desaniman, que fácilmente se entristecen. Pero tú y yo, cuando conocemos al Dios vivo, así como Moisés subió al monte y estuvo contemplándole cara a cara, así como Job, a pesar de tanta prueba, dice la escritura que de a oídas le había oído, pero ahora sus ojos le veían, ahora le conocía más. Tú y yo, la relación que tenemos con el Señor no tiene que ser nada más de oídas. Tú y yo tenemos que contemplarle cara a cara. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos a Él, preguntándole, como lo vemos en Job. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me vas a responder cosas grandes, cosas maravillosas que yo desconozco. Usted ha leído Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es poderoso. Y si actuamos de esa forma, es porque realmente no le estamos conociendo. Muchos hijos de Dios en estos tiempos han dudado, han sido presos del temor, de la angustia, de la zozobra, de la desolación. Pero en estos tiempos, tú le conoces más. Yo te animo a que tú le busques, a que tú le conozcas, a que tú y yo nos atrevamos a profundizar en su corazón, a profundizar en sus pensamientos. Y ese es uno de los obstáculos para vivir en su presencia, el que solamente lo vemos de lejos. ¿Te acuerdas cuando estaban en el mar, los discípulos en la barca, y vino la tempestad? Y entonces venía el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. ¿Y qué hicieron los discípulos? Tuvieron temor. Y dijeron, un fantasma, un fantasma. Y Él les habló. Y aún Pedro le dijo, manda que yo camine sobre las aguas. Él se atrevió a creer en las palabras de Jesucristo. Él tuvo una mayor revelación de quién era Jesucristo. Porque aun cuando estaban 12 con el Señor Jesucristo, hubo 3 que formaban parte del círculo más cerrado del Señor, Pedro, Juan y Jacobo. Y a él, Dios le dio una revelación muy especial de quién era Jesucristo. Usted recordará el monte de la transfiguración, que vino Moisés, vino Elías. Y ellos le dijeron, ¿haremos enramada para Elías, para Moisés y para ti? Y el Señor les habló de una manera muy especial a ellos 3. Él es mi hijo amado, a Él oír. A Él escuchen sus palabras. Pedro fue capaz de decirle al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los 12 tuvieron la posibilidad de tener una mayor revelación del Señor, pero ellos 3
Ellos tres aprendieron a vivir en la presencia de Dios porque se atrevieron a conocerle más íntimamente, estar más cerca de Jesucristo. Y eso es lo que Dios ve. Dios se revela a quien le busca. Dios se revela a quien se acerca a Él. Dice en Deuteronomio, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Deuteronomio 29:29 dice este pasaje. Tú y yo tenemos el compromiso de acercarnos a Él, de desear tener una mayor relación con Él, de crecer, de subir, de acrecentar nuestra fe. Su Espíritu Santo nos revela, su Espíritu Santo nos guía a tierra de rectitud, su Espíritu Santo escudriña lo profundo de nuestro corazón. Él nos muestra todas las cosas, pero ¿sabes a quién se revela? ¿A quién lo manifiesta? Aquellos que buscan estar en la presencia de Dios. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otro obstáculo, aquellas voces, aquellos comentarios, aquellas noticias alarmistas. Pueden decirte, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? El Dios que sana, la resurrección y la vida. Pero el salmista declaró, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es una actitud de un hijo de Dios. Cuando tú escuchas voces que no convienen, palabras, ese es otro obstáculo para que tú y yo no vivamos en la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en sus palabras. Tenemos que creer a sus palabras. Tenemos que aguardar sus tiempos. Tú y yo esperábamos que en 15 días, en un mes, iba a pasar todo esto. Yo recuerdo en el 2009, cuando vino la influenza, tú recordarás, solamente fueron 2 domingos que no nos reunimos en la iglesia. No andábamos todo el tiempo con cubrebocas. Ahorita ya llevamos 6 meses. En países como Europa, Alemania, Italia, España, que ya habían activado la economía, que ya estaban en un semáforo al menos más cercano al verde, ha empezado nuevamente el brote del coronavirus. Y ha vuelto nuevamente a aumentar las cifras de contagios, de muertes. Y dice uno, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Mire, hay una palabra que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vendrán virus. Ahorita es el COVID-19. Pero ¿sabe una cosa? Las palabras de Dios no cambian, no pasan, son eternas. Por eso es que el Señor nos dice, espera en Dios. Alábame, salvación mía y Dios mío. De aquí que otro obstáculo. Para que tú y yo no vivamos en la presencia de Dios, es que somos ingratos. Esa ingratitud nos impide alabarle. Esa ingratitud nos impide exaltarle a Él solamente. De ahí que es importante que tú y yo no dejemos de alabarle. Y no solamente te hablo de alabarle a través de escuchar cantos, álbums. La alabanza va más allá de un canto. Es una forma de exaltarle. La alabanza es una actitud del corazón, una actitud de agradecimiento, de reconocerle a Él quién es Él,
el Todopoderoso, el Santo de Israel. Y tú y yo le vamos a alabar cuando le conozcamos. Dice la Escritura en Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Qué importante es que tú y yo le alabemos, reconozcamos quién es Él, su majestad, su grandeza, sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios para ti? Esa pregunta Dios se la hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es Dios para ti? En la medida que tú y yo nos acerquemos a Él, vamos a comprender quién es Él para mí. Tener esa relación íntima. Que no nada más te lo platiquen. Que no nada más vivamos de los testimonios, de las grandezas, de las maravillas que otros proclaman de Dios. Que tú y yo seamos portavoces, testigos de la grandeza de Dios. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos del poder de Dios, de su grandeza, de su misericordia. A causa del estado en que vivimos, se produce esa red, esa opresión, ese obstáculo para entrar en su presencia. Pasaremos por diversas circunstancias, todos. Nadie ha quedado exento de esta pandemia. Jóvenes, niños, recién nacidos, ancianos, personas de escasos recursos, personas con muchos recursos, todos estamos viviendo esta prueba, esta circunstancia. Pero sabe una cosa, aquí lo importante es que tú y yo detectemos esos obstáculos y los podamos vencer. Esos obstáculos que nos impiden entrar en la presencia de Dios. Esperar en Dios, como nos mencionó en 2 ocasiones el salmista, tanto en el versículo 11 del Salmo 42. Espera en Dios. Dice la Escritura, espera en Dios. Es la parte difícil. Por eso muchas personas no permanecen y no perseveran y no han permanecido. No son constantes en estar con Él. Debemos de detectar esos impedimentos, esos inconvenientes, porque un obstáculo es una oposición, es un estorbo para nuestra vida espiritual, para nuestras personas. Esas dificultades, esos tropiezos, esas limitantes, tenemos que detectarlos. Tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué preciosa palabra. Usted y yo vamos a ser bienaventurados, vamos a ser doblemente bendecidos, dichosos, cuando Él nos escoge y nos atrae hacia Él. Mire qué misericordia de Dios. Él pone sus ojos en ti y en mí para atraernos a sus atrios, para que habitemos en sus atrios, para estar en esa presencia que es plenitud de gozo. Y dice la Escritura, seremos saciados del bien de su casa, de su santo templo, solamente en el monte, solamente en sus atrios. Vamos a ser saciados de lo que nos hace falta.
Si tú estás viviendo una escasez, y no solamente te hablo de una escasez física, sino de una escasez anímica, de una soledad, de un desánimo, de una tristeza, de un desgano, de un enojo, de un malestar, solamente habitando en su santo templo, vamos a ser saciados por él. Vamos a ser llenos, llenos de su grandeza. Él quiere atraernos a ti y a mí. Nos quiere llenar de su gozo. Él nos quiere llenar de su paz. Él es el príncipe de paz. Dice en la escritura en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira, él nos anhela. Él desea entablar una relación contigo y conmigo. El principal impedimento para poder vivir en la presencia de Dios somos nosotros mismos. Tú recordarás en Génesis 3, cuando el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, pecaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse de la presencia de Dios. Uno lee este pasaje y uno no lo concibe. A lo mejor nos hemos atrevido a decir, si hubiéramos sido Adán o Eva, no nos hubiéramos escondido de la presencia de Dios, porque el Señor se paseaba en el huerto, platicaba con ellos, le veían cara a cara, veían la presencia del Señor en todo su esplendor y sin embargo pecaron, se apartaron, se escondieron, se ocultaron de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Es uno de los principales obstáculos para no poder vivir en la presencia de Dios. Pero sabes una cosa, Dios viene a borrar todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Pero también dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Por eso el salmista en el capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice la escritura, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios está esperando que tú y yo habitemos en su tabernáculo, moremos en su monte santo, pero que andemos en integridad y a su justicia. Porque dice la escritura en Isaías 57:15, Él habita en medio del quebrantado y humilde de espíritu. Y una persona humilde es reconocer su falta, reconocer su pecado y rendirse a los pies de Dios. Tú y yo necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Tú recordarás el joven rico en Lucas 18. Él quería formar parte del equipo del Señor. Era una persona que guardaba los mandamientos de Dios, un buen judío. Sin embargo, en el versículo 22 de Lucas 18, el Señor Jesucristo le responde lo siguiente: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué es lo que está poseyendo nuestro corazón? Por eso es que le hacía estas preguntas iniciales. ¿En qué ocupamos nuestra vida? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿En qué ocupamos nuestras fuerzas?
Muchas personas ocupan sus fuerzas en estos días en el desánimo, en la tristeza, en la desesperación, en el orgullo, en el enojo, en la desolación. ¿En qué estamos ocupando nuestros tiempos, nuestra vida? Una sola cosa te falta, le dijo el Señor al joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígame. Entrega, despójate de todo lo que te está poseyendo, de todo aquello que está por encima de mi presencia, por encima de mi palabra. Es lo que el Señor nos quiere decir en este día, a través de esta lectura de Lucas 18 del joven rico, de este ejemplo. Despojémonos de toda carga, dice el Señor. Despójate de todo ese yugo de esclavitud que te impide avanzar. Despójate. Judas Iscariote. Él había recibido la enseñanza de Jesucristo. Él, junto con los otros 11, fueron testigos de tantos milagros. Imagínate, instruido por Dios mismo, instruido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Jesucristo que no tenía ninguna falla. Y sin embargo, Él no permaneció. En Juan 18, versículos del 1 al 2, dice la Escritura, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fue a entregarle. Y él estuvo con el maestro. Él se opuso al Señor. Fue su principal enemigo, el mismo Judas. Él caminaba en oposición con Dios. Tú y yo, en ocasiones somos el principal obstáculo para vivir en la presencia de Dios. Al poner pretextos, al poner afanes, como comentábamos, al tener un desconocimiento de quién es Él y de lo que Él puede hacer. Dice la Escritura en Mateo 19, del 13 al 15, que los discípulos impedían que los niños tocaran a Jesús. Y el Señor le dijo, de los tales es el reino de los cielos, no les impida entrar al reino de Dios. ¿Quiénes se lo impedían? Los discípulos. En ocasiones nosotros mismos somos los mayores impedimentos, los mayores obstáculos para que podamos entrar al reino de Dios y disfrutar el reino de Dios. Por eso es importante que revisemos nuestra vida. Revisemos cada día de nuestra vida cómo la estamos viviendo. Obviamente, el mayor obstáculo para no vivir en la presencia de Dios es el enemigo. Tú recordarás que el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios. Incluso él anduvo alrededor de varios profetas porque él fue mudado a otro hombre. Había una revelación de la palabra, había una revelación de la presencia de Dios, pero él cayó en las trampas del enemigo, en las trampas de ocultismo, al ser aconsejado por la divina. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Yo te invito a que lo leas, a que lo medites. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Él es el principal obstáculo. Pero sabes una cosa, el enemigo está vencido. La fuerza del enemigo y el poder del enemigo
es lo que tú le puedas dar. ¿Cómo? Si se peca, si se desanima, si abres puertas, entonces puede el enemigo actuar. Pero si tú te mantienes firme ante la palabra, si tú te mantienes firme en la presencia de Dios, dice la Escritura, la puerta del Hades no prevalecerá contra ti y ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo crees? Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Dice la Escritura, qué importante es que nuestro Señor derribe todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y tú y yo, nos ha dotado el Señor de armas espirituales poderosas para destrucción de fortalezas. Dios desea que tú habites en sus atrios, en sus moradas. Por eso es que tenemos que tener esa actitud. Nuevamente vuelvo a leer el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oremos. Y Padre, en este día te damos gracias por tu amor, por tu palabra. En este día queremos que tu Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele el estado de nuestro corazón, el estado de nuestra mente. ¿Qué hay en nosotros? Que tú saques lo precioso de lo vil y que a través de tu Espíritu Santo tú nos permitas descubrir cuáles son esos obstáculos, cuáles son esos impedimentos que nosotros mismos ponemos para tropezar, para desfallecer y para no permanecer en tu presencia. Señor, aquí está nuestra vida, tú escudriñas todo. Enséñanos, Padre, muéstranos, muéstranos el estado de nuestro corazón. Examínanos, Dios. Ve si hay en medio de nosotros, como declaraba el salmista, camino de perversidad y guíame por tu Espíritu Santo. Revela lo profundo de mi corazón. Límpiame. Transfórmanos, Señor. Renueva nuestro ser. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea. Dios le bendice. La paz de Dios sea con usted. Recuerde, tenemos un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios poderoso, un Dios que te dice a ti y a mí, yo te amo con amor eterno y yo quiero prolongar mi misericordia delante de ti. Pero pruébame, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Un abrazo, Dios le llene, Dios le fortalezca, pero subamos al monte, habitemos en sus palacios. Dios le bendice. La paz de Dios con usted.